Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones interesantes por demás, basada en el libro de Juan. Y ya vamos por la lección número 9. Ya estamos terminando y realmente ha sido una gran lección. Para mí lo ha sido así. Eh, Antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre. En este momento estamos agradecidos inmensamente por tus múltiples bendiciones, por aquellas que pasan desapercibidas frente a nosotros, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gran amor que es infinito, por la sabiduría que nos das y por el privilegio de sacar este momento para compartir la lección con tantas personas que tienen a vernos. Te pido una bendición especial por cada una de ellas, en forma, manera particular, individual, que tu Santo Espíritu repose sobre cada uno de ellos. Sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que dirige esta lección de principio a fin, que sea, nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. La fuente de la vida. ¿Quién es la fuente de la vida? Interesante título por demás. Y el versículo para memorizar es uno muy conocido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. El Evangelio de Juan, cuando preguntaron a Jesús quién él era, él respondió la palabra yo soy. Cuando se decía esa palabra, se estaba haciendo referencia inequívoca a a la deidad, porque yo soy está en pasado, en presente y en futuro. Es un presente continuo. Eh, no soy mucho gramática, pero yo creo que así se llama, un presente continuo. El asunto es que cuando los judíos escucharon yo soy, ellos sabían lo que él estaba diciendo. O sea, se estaba refiriendo al Señor mismo, a Dios, quien se había identificado, el que se identificó así en la zarza ardiente cuando se le apareció a Moisés. Cuando a Moisés se le apareció Dios en la zarza ardiente, él dice, yo soy. Y Moisés sabía quién era. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y este mismo Dios, el yo soy, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria que como el Hijo unigénito recibió del Padre. Juan 1:14. Fíjense que aprendí algo nuevo y lo voy a compartir. Juan fue escrito a un público griego. Por eso Juan hace en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y toda esa palabrería para decir que Dios era el que existió desde el principio. Fíjense que el verbo, el griego, es un lenguaje muy rico. Tiene 200.000 palabras, mientras que el hebreo solamente tiene 10.000, o sea que el griego es muy extenso para un algo, solamente para referirse a algo, usa muchas palabras, mientras que el hebreo es más, es menos. Por eso en el principio era el verbo, en el verbo era con Dios y el verbo era con Dios, porque era a un público griego. Acabo de aprender. El título Yo soy está presente en todo el Evangelio de Juan. El versículo para memorizar de esta semana refleja, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy, es la luz del mundo, el pan de vida, la puerta, las ovejas, el buen pastor y la vida verdadera. O sea, como dijimos en semanas anteriores, Jesús se adaptaba a la necesidad de cada persona. Para la mujer samaritana, él era el agua. Para cuando alimentó la multitud, yo soy el pan de vida. Y así se adaptaba a la necesidad del momento. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esta semana continuaremos estudiando la revelación de Dios que nos ofrece Juan.
También exploraremos más a fondo el rechazo de Jesús por parte de algunos, a pesar de la poderosa evidencia de que él era el Mesías. Como dijimos, el rechazo del pueblo de Dios no tenía que ver con quién era Dios, con quién era Jesús. El rechazo del pueblo tenía que ver con quién eran ellos. Eh, Ese es el asunto. La persona rechaza por quién soy yo, no por quién es la otra persona. Eh, Estudiaremos este fenómeno por dos razones: para evitar el mismo error y para considerar cómo podemos alcanzar a quienes corren actualmente el peligro de cometer ese mismo error. O sea, estas lecciones son para que evitemos pues, eh, cometer el mismo error que cometieron el pueblo antiguo de Israel. Y usted dirá, pero nosotros creemos en Jesús. Créanme, nosotros todavía no llegamos a una creencia de quién era Jesús. Es más, yo tengo una teoría que si Jesús apareciera ahora como él era, mucho lo rechazaría. Eso yo pienso. Por como la gente visualiza quién era Jesús, si lo vieran ahora como él vino a la tierra, muchos lo rechazarían. En él estaba la vida. Él era la vida. En Juan 1:1, ya nosotros vimos esto anteriormente, el apóstol afirma claramente que Jesús es Dios. Fíjense que él decir que él era Dios era una blasfemia. El Hijo Divino, por consiguiente, en Juan 1:4, en él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La referencia a la vida aquí tiene que ser la vida divina, la autoexistencia eterna subyacente. Puesto que él tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y volverla a tomar. O sea, a él no le podían quitar la vida, él entregaba la vida. Y otra cosa que yo aprendí, él no podía quedar muerto porque él no había pecado, él no había cometido pecado, ni era pecador como uno de nosotros. Por eso él tenía tendencia al pecado, pero él no era pecador, por eso él pudo resucitar. Eso también lo aprendí. El término vida, soy, en griego, aparece 36 veces. En el antiguo Evangelio de Juan, aproximadamente el 25% del Nuevo Testamento. En Juan 1, 4 y 5, además de referirse a la fuente de vida en nuestro planeta, la palabra también está vinculada a la salvación. Él es la salvación, es Él la vida, Él es la luz. A lo largo del resto de Juan, esta idea soy se expresa con mayor frecuencia con la vida eterna. La promesa de salvación, Juan 3:15, 16, 36, 4:14, 6:27, 40, 47, 54, 68, 10, 27, 28. Así que Él trajo a la vida, a la existencia en la ocasión de la creación. Es el mismo que trae la salvación, la vida eterna a un mundo perdido. O sea, Jesús era la vida a un mundo que necesitaba la vida. Era la salvación a un mundo que necesitaba la salvación. Y en Juan 1:29, Juan presenta a Jesús como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierde. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos que era una figura, Jesús era el cumplimiento de lo que significaba la serpiente, era la salvación. Eh, Así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas que habían sido mordidos, o sea, en el desierto, en una ocasión, Dios, la protección, se retiró y como se retiró ese cerco, entraron las serpientes, la
O sea, las consecuencias naturales, no fue que Dios mandó serpiente, ahí dice eso, pero simplemente un lenguaje. Y mordieron a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente y todo el que mire la serpiente con fe, fíjense que Dios actuó por sendero misterioso, porque la serpiente era un símbolo pagano y era como un símbolo de idolatría, mirar una serpiente, pero fíjense que a veces Dios pide cosas extrañas y eso fue una de las cosas que Dios pidió a Moisés que hiciera y ellos miraban a la serpiente y sanaban. El que pensaba que por qué tenía que mirar a la serpiente, entonces moría. Esa serpiente representaba a Jesús, que más adelante daría su vida para el que mirara a la serpiente, para que mirara a Jesús con fe, pudiera sanarse de la mordida del pecado. Muy interesante, ¿no? Él asumió el castigo que nos correspondía a fin de que pudiera recibir la vida que le pertenece. Cristo también desea que tengamos vida y que tengamos en abundancia. Así pues, cuando lo recibieron, le dio derecho de ser hijo de Dios a los que creen en su nombre. Estos no nacieron en forma natural por voluntad humana ni por deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Juan 1:12 al 13. Cristo vino a revelarnos el Padre porque a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, a él se dio a conocer. Juan 1:18. Al contemplar el carácter de Jesús, contemplamos al Padre, porque Jesús es el reflejo de su Padre. Jesús hace las obras del Padre. ¿Qué podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? Porque esta revelación es una buena noticia, es una noticia tan buena. Mire, Jesús es un Dios de compasión, es un Dios de amor, es un Dios de restauración. Lo vemos cada uno de los personajes, un Dios que se preocupa por sus hijos, es un Dios benévolo, es un Dios es muchas cosas, es un Dios, o sea, vean la vida de Jesús, bueno, depende con los ojos que ustedes vean la vida de Jesús, porque vuelvo y digo, cada persona ve las cosas diferentes de acuerdo a muchos factores. Ah, pero si usted le pide a Dios que le dé el discernimiento del Espíritu Santo, ve que Jesús vino, un Dios compasivo, y Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Hasta ahora, todos los escritores del Antiguo Testamento habían escrito, eh, o sea, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo no cambia la personalidad del ser humano, así que ellos escriben según su temperamento. Ahora Jesús viene a mostrar quién era Dios. No es que quiere invalidar lo que le escribieron las escrituras porque él apoya las escrituras, sino que ahora lo pudieron ver, ahora lo pudieron palpar, no a través de un ser humano, sino que lo vieron así en carne propia. Eh, Palabras de vida eterna. Juan 6:61 al 68. Cuando Jesús preguntó a los discípulos si querían dejarlo, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? A mí me encanta esta respuesta. Ustedes pueden leer Juan 6:61 al 68. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, le dijo, ¿esto os ofende? Aquí viene Jesús con una de sus directas. Fíjense que responder a una persona y ser directo no quiere decir que esa persona sea irrespetuosa o le falte empatía o le falte amabilidad. Eso no quiere decir simplemente que responde, simplemente que habla, quiere saber lo que están pensando. Y dijo, pues que si veréis el Hijo del Hombre subir
a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién habían de entregarlo. O sea, Jesús podía leer la mente. Eso es algo que nosotros no podemos. ¿Sabe? Hay un tipo de personas, hay un tipo de personalidad que son tan sensibles, eh, que tienen eh, una intuición tan afinada que ellos pueden sentir las emociones del otro. O sea, si ellos llegan a un lugar y hay un tipo de emoción que predomina, ellos sienten eso. Eh, si la emoción es buena, pues ellos se van a sentir bien. Si la emoción es mala, ellos se van a sentir muy incómodos. Eh, pero eso es diferente y pueden intuir también eh, cómo se siente la otra persona y quizás eh, si ponen la suficiente, la atención suficiente, o sea, si utilizan bien ese don, ellos pueden también intuir am, las intenciones de esa persona. Es algo que lo alerta. Pero nadie puede leer el pensamiento. Sí, uno puede ver gestos, uno puede ver cosas así, pero Jesús podía leer el pensamiento. Así que él sabía quién iba a estar con él y quién lo iba a traicionar. Y dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, Jesús lo sabía, porque Jesús sabía desde el principio quién era lo que le creían y quién le iba a entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le hubiese dado del Padre. O sea, los discípulos siguieron a Jesús porque el Padre le permitió que siguieran a Jesús. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y no andaban con él. O sea, no solamente eran los 12, habían otros que los seguían y esos se fueron. Jesús los espantó, le leyó la cartilla y se fueron. Y dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso vosotros ir también? Y ahí Pedro les respondió. Sabe que Pedro tenía sus problemas de, no sé, de personalidad, pero él, él era el primero en responder, él era el portavoz. Y a veces las respuestas eran muy buenas. O sea, eran muy de corazón. Y él dice, ¿queréis acaso iros también? Y respondió Simón, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió, ¿no es escogido yo también los 12 y uno de vosotros es el diablo? Ah, o sea, Pedro les respondió que solamente él tenía palabra de vida eterna. En ese momento él fue inspirado por el Espíritu Santo a decir eso. Y ahí dice, la palabra de Pedro acerca de la vida eterna está conectada con un tema que está a través de todo el libro de Juan. Una concentración de fraseología sobre la vida eterna aparece en Juan 6. En el contexto de la alimentación de los 5,000, él le dijo que él era el pan de vida, porque tenían hambre. Jesús le dice, yo soy el pan de vida, Juan 6:35, lo que significa su vida y su muerte y su resurrección son la vida eterna y la salvación. La expresión vida eterna y su equivalente aparecen 17 veces en el Evangelio de Juan. No se refiere a una experiencia espiritual, a formar parte de un ser eterno o de otro concepto eterno, sino poder vivificante que produce salvación y da sentido a nuestra existencia actual y la vida sin fin cuando regrese el Señor. Así como Jesús se hizo carne, la resurrección de la que él habla ocurre en el tiempo, en el espacio, en el tiempo y la materia. Es una resurrección desde lo muerto, una renovación de vida que una vez tuvimos en el Edén.
Fíjense que Jesús continuó donde Adán terminó. Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Eh, Solo por fe creemos en Jesucristo porque nunca lo hemos visto. Vino a vivir y a morir por nosotros. Recibimos esta fe como un don, un regalo, ni siquiera es nuestra fe, sino la fe en Jesucristo es un don que recibimos de Él. Pero debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús, arrepentirnos y reclamar su sangre para recibir el perdón y la limpieza del pecado. Cuando Jesús preguntó al Pedro si él también se iría, su respuesta fue, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta declaración resume la salvación. No procede de la filosofía, de la historia, de la ciencia, es decir, de la disciplina humana. Proviene de Jesús, quien, puesto que posee la vida, la ofrece gratuitamente a quienes la aceptan como respuesta del Espíritu Santo. ¿Cómo influye la promesa de la vida eterna en la manera que vemos nuestra vida temporal? ¿Cómo debe influir? O sea, si nosotros no tuviéramos la promesa de la vida eterna, podríamos vivir la vida como cualquier otra, no habría esperanza, todo se queda aquí. Lo que vivimos aquí, pues se terminó aquí. Eh, pero la vida eterna es la esperanza que viene acompañada, o sea, es el motivo muchas veces de nuestra fe, que hay una vida más allá. El hecho de creer en el nuevo nacimiento, esta es la parte del martes. Lee Juan 1:12 al 13. ¿Qué pasó? ¿Qué pasos se describen aquí para llegar a ser cristianos? Juan 1:12 al 13. Juan 1:12 al 13. Mas todo lo que recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el que nace de espíritu es espiritual. Los que reciben a Cristo le dio potestad de ser hijo de Dios. Ya no son hijos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que son seres espirituales. Juan escribió su evangelio para que creyeran en Jesús y para que creyendo tuvieran vida eterna en su nombre. Este proceso se describe en dos pasos. Primero lo recibimos, es después creemos en Él. Y segundo lugar, Él nos da la autoridad o poder para convertirnos en hijo de Dios, lo que en el versículo 13 se describe como el hecho de ser engendrado por Dios. Es el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de, del Espíritu. Debemos creer y recibirlo, estar dispuestos a recibir la luz, pero él es que la genera en el corazón. De hecho, la fe misma es un don que resulta de oír la palabra. Para tener una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos reconocerlo como tal, como está presentado en la palabra. El Espíritu coopera en la vida humana y la ilumina, crea fe en Dios. Esto es el comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 915. Quienes creen y aceptan al Hijo como Mesías reciben la vida eterna. Juan hace hincapié en aceptar o creer la palabra de Jesús pronunció. La función del Espíritu Santo es producir convicción. O sea, la función del Espíritu Santo es producir convicción y es transformar la vida. Nosotros no podemos transformar la vida sin la asistencia del Espíritu Santo. Nosotros le damos permiso al Espíritu Santo a actuar, pero Él es el que hace el trabajo realmente. En Romanos 8:16, ¿qué principio se expresa aquí acerca de la salvación? El mismo Espíritu es que da testimonio, el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que da ese testimonio. La fe bíblica basada en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, el fundamento de nuestra fe.
la gran bendición, el ojo que ve, el ojo que oye, el oído que oye, el enfoque humanista de la fe que debemos encontrar un fundamento para la fe y luego creer. Por el contrario, el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento de un don de Dios. Empezamos con un fundamento que es la fe y a partir de allí creemos en la comprensión y en la gracia. O sea, es un proceso. El hecho de creer y el nuevo nacimiento es un proceso que hace en nosotros el Espíritu Santo. Vuelvo y digo, nosotros solamente le damos el permiso de Él actuar. Cuando nosotros le damos el permiso de Él actuar, Él comienza esa obra en nosotros. Y Él es quien testifica de que nosotros somos hijos de Dios, como dice Él, ya no nacido de sangre ni de voluntad de varón. O sea, es una obra misteriosa que se produce en nosotros. En la parte del miércoles, rechazar la fuente de vida. Algunos de los relatos más tristes, yo le dije que Juan, su forma de ser, su personalidad, habla mucho, o sea, él toca la fibra del corazón. Y dice aquí, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. En el mundo estaba aquel que es la luz, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo conocieron o no lo recibieron. El yo soy fue rechazado por muchos de los suyos. No he de extrañar que Pablo advirtiera más tarde, no pierdan pues su confianza, Hebreos 10:35. Como hemos visto una y otra vez, Cristo fue rechazado porque la gente no aceptó su palabra. Realmente el rechazo de Cristo se debió a que las personas eran prejuiciosas. Entonces, cuando una persona es prejuiciosa, cierra su mente a algo nuevo y, o sea, establece un prejuicio contra una persona y todo lo que aprende sobre esta persona, todo lo que sabe, solo viene a confirmar lo que ellas creen. Eso es el preconcepto, cuando uno tiene un preconcepto. Eso le pasó a Jesús. Todo lo que ellos veían a Jesús solamente venía a confirmar lo que ellos ya tenían preconcebido. El corazón se le volvía más duro. Eh, el modo de pensar humanista contemporánea comienza con la duda. O sea, tú primero dudas, creas la duda y resuelve esa duda. Las personas cuestionan todo antes de poder determinar la verdad. O sea, ellos tienen que corroborar una duda, o sea, primero dudan e investigan para aclarar esa duda. Ese es el método humanista moderno o contemporáneo. Es como una interrogación, una hipótesis. Es lo que se crea. Las personas cuestionan todo para así poder determinar la verdad. Aceptan como conocimiento seguro aquello que sobrevive al fuego de la interrogación rigurosa, en algo por la cual tener fe. Algunos aplican este método a la Biblia, dudar todo para luego creer. Desde el punto de vista científico, histórico, psicológico, filosófico, arqueológico, geológico, para determinar qué es falso o verdad la Biblia. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza y la veracidad de las escrituras. Cristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto es la certeza de la segunda venida, la página 82-83. Lee número 1323 al 33. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos informes acerca de los espías de Canaán? Uno estaba basado en lo que dijo Jehová y el otro en lo que ellos vivían. El pecado de los hebreos en Cades Barnea fue dudar de la palabra de Dios, quien le había ordenado que subieran y tomaran posesión de la tierra. Dos espías fueron, fíjense que esta es la historia de los dos espías que fueron a la tierra de Canaán. Esa historia lo conocemos.
y hubieron dos informes. Fíjense, los dos bandos vieron exactamente lo mismo. Es lo que yo digo, cada cual interpreta lo que ve de manera diferente. Una mayoría vio exactamente lo mismo y su informe fue decir, es impenetrable. Y era verdad, era impenetrable. Ellos no tenían práctica de guerra, ellos no eran profesionales y allí habían gigantes, eran ciudades amuralladas, pero Dios no le estaba dando la seguridad de la conquista basada en su fortaleza. Dios le estaba dando la promesa de la conquista basada en en la fe. Eso era. Entonces, 10 espías votaron para no avanzar, mientras todos ellos vieron lo mismo y pensaron en la promesa que Dios lo había hecho. Simplemente que como ellos eran la minoría, eh, trataron de ahogar sus voces, casi lo matan y Dios tuvo que intervenir y como no había fe suficiente para hacer lo que había que hacer, ellos no estaban preparados, pasaron 40 años vagando en el desierto. ¿Cómo podemos evitar cometer el mismo tipo de error? Por otra parte, ¿cómo evitaremos caer en la presunción de hacer algo insensato creyendo que es la voluntad de Dios y qué tanto no podemos fracasar? Es muy interesante, ¿no? Eso es una pregunta. Fíjense, como seres humanos frágiles podemos fracasar en cualquier momento. Nosotros somos, Pedro dijo que él nunca iba a negar a Jesús y fue lo próximo que hizo. Eso es presunción. A veces una seguridad muy fuerte que algo es presunción. A veces la seguridad debe ser producto de la fe en Cristo, con la ayuda de Dios, con la asistencia de Dios. Eso es lo que sucede. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque ha creído en el nombre del Hijo de Jesús el unigénito. Todo el que hace mal odia la luz. Esto es condenación. Y no quiere salir a la luz por miedo a ser descubierto. Pero el que vive de acuerdo con la verdad, vive en la luz. Juan 3:18 al 25. Comparar con Juan 1:10. Porque las personas son objeto de juicio. Juan 3:18, 36, 5:24, 38, 24, 12:47. El que en él cree es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, pero no ha creído en el nombre de Dios. O sea, el que cree, pues recibe la vida eterna, pero el que no cree es condenado. Todo es creer. Y fíjense, uno cree que creer es creer, no, pero creer es movimiento. Yo creo y actúo en consecuencia. Yo creo y obedezco. Eso es el movimiento. Yo creo y actúo, es un verbo. El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, no deja expuesto a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de luz a tinieblas. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Pero ella desobedeció y ella era perfecta. Satanás la tentó a cuestionar la luz. Ella puso a prueba la palabra de Dios, razonando que un Dios de amor no destruirá a la criatura que él había creado. También se apoyó en los datos de sus sentidos. La serpiente había comido del fruto y no había pasado nada. O sea, era capaz de hablar y ella pensó, si esa es la serpiente, ¿qué sería yo capaz de hacer? Pensó que si comía del fruto sería como Dios. Engañada se apartó de la luz y su marido eligió otro camino. El mismo camino. Juan 14, 4:1 al 4. ¿Qué principio utilizó Cristo en el desierto de la tentación para compartir los engaños de Satanás? Fíjense que Jesús fue tentado donde el primer hombre falló.
el postrer hombre venció, que era Cristo. Por eso nosotros dijimos que Jesús vino como el segundo Adán, no como uno de nosotros, sino que donde Adán falló, Jesús venció. Donde el pueblo de Israel, los antidiluvianos e Israel en Cades Barneas, o sea, donde ellos fallaron, que comenzaron a maldecir porque no tenían hambre, se comenzaron a quejar porque no tenían comida. Fíjense que era la comida donde Adán y el pueblo de Israel y los antidiluvianos fallaron, ahí Jesús venció. Y fíjense que la tentación de él era mayor, porque él pasó, eh, Adán no tenía hambre, él comió por querer comer y Eva también comió porque quería comer. Eh, la gente de Cades Barneas, me imagino que lo que habían pasado quizás ni un día o quizás un tiempo sin comer, pero no era 40 días. Y Jesús pasó 40 días sin comer y recibió la misma tentación. Y Jesús tenía el poder. Fíjense que los de Cader Barnea, los israelitas, no podían convertir, tenían el poder de convertir nada en pan. Pero Jesús fue tentado igualmente que Adán, que los israelitas, en lo mismo. Y él tenía el poder de convertir la piedra en pan y no lo hizo, él venció. Él fue llevado al desierto por Dios para ser tentado, para completar lo que así él comenzó su ministerio, completando, teniendo la victoria donde Adán falló. Así que eso no era cualquier tentación. Operó en el nivel de las cosas celestiales en lugar de hacerlo según los patrones terrenales de pensamiento. ¿Cuán fácil podría haber racionalizado su camino hacia una decisión equivocada? Algo que tantas personas, incluyendo personas de fe, hacen a menudo. Racionalizar su camino hacia una decisión equivocada. A veces hay que estar seguro de que Dios es el que le está dando esa decisión. Hay que tener la mente clara, hay que tener los conductos abiertos, porque a veces Dios pide cosas fuera de lo común, pero hay que estar seguro de que sea Dios el que pida eso. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero reveló aún más en la senda de la humillación, y estando en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio. Él mismo fue el sacerdote, él mismo fue la víctima. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él cayó el castigo precio de nuestra paz. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros fuéramos tratados como Él merece. Él es el sustituto, Él fue el sustituto. Fue condenado a causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, justicia imputada, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiéramos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. El deseado de toda la gente, la página 16 y 17. Interesante lesión, quizás muy teórica, pero podemos aquí sacar que Cristo hizo un gran sacrificio, eh, y nosotros podemos tomar, ser parte de los beneficios de ese beneficio
que hizo Cristo, o sea, de la salvación de la vida eterna que Cristo puso a nuestra posición, nosotros podemos tomarla por medio de la fe, que es también un don de Dios. Y podemos recordar que para Él hacer posible la vida eterna, la bendición de la vida eterna, tuvo que tener la victoria donde Adán había fallado. Él obtuvo la victoria en la misma tentación, solamente que él tenía realmente hambre y él podía saciar esa hambre. Adán no tenía hambre. Y la gente de Cades Barnea, aquí dice cómo un Dios de amor podía permitir que su pueblo pasara hambre y después decirle no se quejaba. Esa pregunta yo siempre me la hacía mucho hasta que comprendí que realmente Jesús, Dios lo que quería era fortalecer a este pueblo, que a enseñarle a confiar, a enseñarle a ejercitar el músculo de la fe, a enseñarle a saber esperar en Dios. O sea, lo hizo crecer, quería que creciera, que madurara. Eso fue lo que hizo Dios al extender esa prueba. Y finalmente, Jesús es el cordero que representa la serpiente. Eh, es figura de la serpiente del desierto y es figura del cordero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ese es el ministerio de Jesús en la tierra. Y entre esta semana aquí se está celebrando el Día de Acción de Gracias y es muy interesante darle gracias a Dios primero por el sacrificio que Él ha hecho a nuestro favor y segundo por mantenernos con vida durante casi un año que el 2024 ya casi está terminando eh, y por todas las bendiciones que Él nos ha dado durante este año. A veces son disfrazadas de dificultades, pero a través de esas dificultades es que Dios nos capacita. Eh, y ese sí, es que yo estaba escuchando, estaba escuchando un tema hoy muy interesante y estaba hablando de los procesos. Los procesos son diferentes a las pruebas son algo rápido, el proceso es un, un periodo de tiempo en el que Dios prepara a las personas como preparó a José. Eh, Preparó a Moisés, llevó a Jesús al desierto, o sea, llevó a esta chica, a la muchacha que fue cautiva del pueblo de Israel y la llevaron a casa de Naamán. Y muchas de esas partes ella fue llevada a donde Naamán para dar testimonio a ese hombre, o sea, para hacer un canal de bendición para que ese hombre pudiera ser sanado. Así que eso amplía cómo a veces lo que nosotros parecemos que es, que es una dificultad, realmente es un proceso en el que Dios nos permite estar para que nosotros salgamos capacitados para una obra que Él tiene en mente para nosotros. Así que por eso hay que darle gracias a Dios por los procesos y por las dificultades que hay en nuestra vida. Eso hay poder, y hay también que darle gracias a Dios por aquellas que son bendiciones y están envueltas como bendiciones. También por eso hay que darle gracias a Dios. Perdón. Así que aprovechen esta semana y siempre para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestro favor y seguirá haciendo y hará en el futuro. Yo me despido deseándole una bendecida semana de acción de gracia a los que están en Estados Unidos. Eh, y que nos vemos la semana que viene si el Señor así lo permite. Así que oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir la lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Te agradecemos por ella, por su fiel colaboración, por su apoyo, Señor, y pido para ella bendiciones
no solamente esta semana, sino cada día de su vida en forma particular y especial. Señor, ayúdanos a creer en ti, porque sabemos que por nosotros mismos no podemos creer. Ayúdanos, Señor, a nacer en el de agua y espíritu y ayúdanos a ser transformados por ti o a permitir que sea tú el que nos transforme. Eh, Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.